Hola, queridos espectadores. Hoy escucharán una de las historias más oscuras y relevantes de la América moderna. Es la historia de un hombre adicto a fentanilo en una ciudad estadounidense, que prácticamente no tenía ninguna posibilidad de salvación. Esta no es solo una historia sobre drogas, es la historia de un sistema que le negó a una persona la posibilidad de elegir, de una ciudad que se volvió cada vez más hostil, de un dolor sin fin, sin alivio. Prepárense para una inmersión profunda en la era de la crisis del fentanilo, que se cobró cientos de miles de vidas. Suscríbanse al canal y activen las notificaciones para estar al día con estas historias. Comencemos. Se encuentran en la intersección de la Quinta Avenida y la Octava Calle, y a su alrededor se despliega una escena de decadencia que habría parecido inimaginable hace tan solo 15 años. Es mediados de 2020. La pandemia de COVID-19 ya ha destruido lo que quedaba del tejido social de esta ciudad. Una ciudad estadounidense promedio, no Nueva York ni Los Ángeles, sino el tipo de lugar donde la gente común vive, trabaja en fábricas, en oficinas, en las tiendas. La ciudad que has conocido toda tu vida ahora parece el escenario de una película de terror. Los escaparates están tapiados, el asfalto está agrietado y la hierba amarilla y sin vida crece entre las grietas. Agujas, jeringas y bolsas de plástico que alguna vez contuvieron drogas están esparcidas por todas partes. El olor es lo primero que te golpea. El olor a orina, sudor y sangre, mezclado con el aroma químico del fentanilo que lo impregna todo. No es el olor de una sola sustancia, sino todo un buque de desesperación codificado en las moléculas del aire. Te llamas Michael Davis y tienes 42 años. Aunque aparentas 55, tal vez 60. Tu rostro es un mapa de dolor. Las arrugas forman profundos surcos en tu frente. Las ojeras persisten bajo tus ojos incluso después de dormir, si es que lo logras. Te faltan dientes. Los que quedan son grises y flojos. Te tiemblan las manos cuando las levantas frente a tu rostro y ves las marcas de las inyecciones con abscesos cicatrizados y heridas sin curar. Este no es el mundo en el que vivías. Este no es el país que conociste en tu juventud cuando parecía que todo estaba por venir. Pero retrocedamos. Veamos cómo empezó. Porque la historia de la crisis del apio en Estados Unidos no es una historia sobre la debilidad de los individuos. Es una historia sobre un sistema que envenenó deliberadamente a una nación. Una historia que debe contarse con todo detalle, con todos sus mecanismos y víctimas. En 1998, apareció un artículo en revistas médicas que cambiaría la vida de millones de personas. La Sociedad Estadounidense de Medicina del Dolor publicó una carta de un solo párrafo. Una carta del médico Russell Portnoy, quien escribió que con el tratamiento adecuado, la adicción a los opioides se presenta en menos del 1% de los casos. 1%. Esta cifra resonó en todo Estados Unidos. Se incorporó a los libros de texto de medicina. Se incluyó en los protocolos y fue repetida por médicos de costa a costa. Basándose en esta carta escrita en un momento en que las compañías farmacéuticas ya conocían la verdad, se produjo una revolución en la prescripción de analgésicos. El dolor, que los médicos habían considerado un acompañamiento inevitable de enfermedades graves, fue declarado ahora el enemigo público número 1. Y el fármaco que supuestamente lo combatiría era la oxicodina. La oxicodina se desarrolló a principios del siglo XX en Alemania, pero no se hizo realmente popular en Estados Unidos hasta finales de 1999, cuando Rudy Pharma la lanzó con el nombre de OxyContin. No era un fármaco nuevo, sino una nueva formulación, una nueva estrategia de marketing, una nueva forma de matar gente con elegancia y legalidad. OxyContin fue diseñado para proporcionar una liberación sostenida del ingrediente activo durante 12 horas. Esto significaba que la gente no tenía que tomarlo tantas veces al día. Sonaba como una bendición. Parecía un avance médico. Pero aquí está el problema. Y aquí es donde comienza tu historia, Michael, aunque aún no lo sepas. Rudy Pharma se benefició de la epidemia. Se benefició de que los médicos recetaran cada vez más OxyContin. Se benefició de la adicción de la gente, porque un adicto es un cliente de por vida que pagará por los medicamentos el resto de su vida. La compañía llevó a cabo una agresiva campaña de marketing. Patrocinó congresos médicos,
Les dio dinero a los médicos por cada paciente que lo recetaron. Contrató representantes de ventas que iban de médico en médico, de clínica en clínica, y les hablaban de un medicamento milagroso que supuestamente no causaba adicción. Mentían. Sabían que mentían, pero les dijeron a los médicos, personas que confiaban en la información de las farmacéuticas porque supuestamente tenía una base científica, que el riesgo de adicción era inferior al 1%. Y los médicos lo creyeron y recetaron millones de pastillas. Tú, Michael, probaste la opioide por primera vez en 2008. No es heroína, ni algo secreto ni vergonzoso. Es un día cualquiera, martes, 8 de abril. Trabajas en una fábrica, ensamblando piezas de automóviles. El trabajo es duro, monótono y requiere atención constante. Alrededor de las 2 de la tarde, cuando el sol ya está alto y brilla a través de las ventanas polvorientas de la fábrica, resbalas en la cocina y te caes. Es una simple caída, de esas que le pasan a cualquiera. Te caíste, te golpeaste la espalda con la esquina de una mesa y el dolor fue terrible, agudo, palpitante que se irradiaba por la pierna. Te quedaste tirado en el suelo, incapaz de levantarte, y tus compañeros llamaron a una ambulancia. En el hospital, el médico te examinó, te hizo radiografías y el diagnóstico fue este: una hernia discal, una raíz nerviosa pinzada y dolor crónico. La cirugía era posible, pero arriesgada. Y el doctor Richard Wasserman, un hombre en quien confiabas, que se preocupaba por tu bienestar, que había estudiado durante muchos años para ayudar a la gente, este médico te recetó OxyContin, 40 miligramos, 2 veces al día. Dijo que era seguro, que era una solución moderna para el dolor crónico, que millones de personas lo tomaban y llevaban una vida normal. Dijo que la adicción era rara. Lo dijo con tanta convicción que le creíste. ¿Cómo no ibas a creerle? Era un médico, esto ocurría en un hospital, era una receta legal, no parecía una droga. Tomaste la primera pastilla en casa, en tu pequeño apartamento que alquilabas en uno de los edificios antiguos a las afueras de la ciudad. El apartamento constaba de 2 habitaciones, una cocina y un baño. El papel pintado del salón estaba descolorido, con manchas marrones por las goteras. El suelo era de linóleo barato, desgastado en las zonas de mayor tránsito. Las ventanas daban al aparcamiento de una tienda cercana. No era el paraíso, pero era tu hogar. Vivías solo. ¿Tu esposa te dejó en 2003? Cansada de tu silencio, cansada de que llegaras del trabajo y te sentaras frente al televisor sin decir una palabra. Tu hijo, Matvey, vivía con su madre en otra ciudad. Lo veías poco, quizá 2 veces al año. El dolor que te causaba no era menor que el de tu espalda, pero era un dolor distinto, y aprendiste a vivir con él. Tomaste un OxyContin con agua, y en 1 hora sentiste que el dolor empezaba a remitir. No a desaparecer completamente, no, pero sí a remitir. En lugar de una puñalada en la espalda, solo sentías una molestia persistente. Y junto con la remisión del dolor llegó algo más, algo que podría llamarse alivio. No, era más que alivio. Sentías como si te hubieran quitado un peso de encima, como si pudieras respirar hondo por primera vez en años. Por primera vez en años, sentiste que las cosas podían ir bien. No normales, no como antes, pero bien. Y este pensamiento, esta sensación, era atractiva, tan atractiva. Pasaron los días, seguiste tomando las pastillas, el dolor se volvió manejable y pudiste ir a trabajar, pudiste desempeñar tus funciones, aunque no con la misma energía. El médico te dijo que podías seguir tomándolas, que era normal, que era importante controlar el dolor. Y confiaste en él. Pero hacia finales del primer mes notaste que la pastilla no funcionaba tan bien como la primera vez. El dolor regresó un poco más rápido. El médico dijo que era normal,
que el cuerpo se estaba adaptando y recomendó aumentar la dosis a 60 miligramos. No sabías que esto ya era una trampa. No sabías que RDFAM había desarrollado una estrategia de marketing específicamente para esta secuencia de eventos. Comenzar con una dosis baja, dejar que el paciente experimente alivio, luego aumentar la dosis y el paciente volver a por más y más. Al final del segundo mes, ya te diste cuenta de que algo andaba mal. El problema no era el dolor. El problema era que, cuando pasaban unas horas sin tomar la pastilla, algo extraño comenzaba a suceder. Tu cuerpo temblaba, las glándulas sudoríparas se abrían y te empapabas por completo, incluso con la habitación fresca. Te dolían los músculos como con la gripe. No podías concentrarte, no podías dormir y sentías como si alguien te apretara lentamente una cuerda alrededor del pecho, dificultándote la respiración. Llamaste al médico y le describiste tus síntomas. Dijo que podría ser gripe. Te aconsejó beber más líquidos y descansar. No le dijiste que estos síntomas desaparecían exactamente 20 minutos después de tomar la pastilla. No se lo dijiste porque ya sabías que sonaría extraño, y porque cuando estos síntomas desaparecían, cuando tu cuerpo se relajaba después de tomar la pastilla, te sentías normal. Más que eso, te sentías bien. Y cada día, esa sensación se volvía más necesaria. Aquí, Michael, era donde tenías que parar. Este era el punto final, la última bifurcación en el camino donde podías elegir una senda diferente. Pero ¿cómo ibas a saberlo? Nadie te lo dijo. El médico no te advirtió. La farmacéutica encargó estudios que ocultaron la verdad sobre la adicción. Pagaron a los médicos para que guardaran silencio. Pagaron a las asociaciones médicas para que no difundieran información sobre los peligros. Medios de comunicación, finanzas. Los anuncios de las farmacéuticas no te advertían de los peligros. Y tú eras una persona común y corriente que trabajaba en una fábrica. No tenías la información necesaria para tomar la decisión correcta. Te dejaron seguir el camino que trazaron para ti quienes querían tu dinero y tu vida. 3 meses después, la dosis aumentó a 80 miligramos. El dolor de espalda ya no era el principal problema. El principal problema era la necesidad de una pastilla, la necesidad de sentir alivio, relajación y la ligera euforia que acompañaba al medicamento. Y en ese momento, si te hubieras permitido comprender, ya no serías un paciente en tratamiento para el dolor. Eres un adicto. La palabra parecía extraña, imposible aplicada a ti. Los adictos son gente de la calle, gente que se inyecta heroína en callejones oscuros. No eran personas comunes y corrientes, no eran personas con trabajo, no eran personas que pagaban impuestos e iban a la iglesia los fines de semana. Pero ¿en qué te diferenciabas tú, Michael, de un drogadicto? No podías imaginar un día sin tu medicación. Planificabas todo tu día en torno a tomar tus pastillas. Ya estabas pensando en la siguiente dosis. Ya le mentías a tu jefe, diciendo que estabas enfermo. En los días en que parecía que te quedaban pocas pastillas, ya les pedías dinero prestado a tus compañeros. Pero eso no era del todo cierto, ¿verdad? Porque se trataba de un medicamento recetado por un médico, comprado en una farmacia, con el sello de aprobación del gobierno. En 2011 la situación empeoró. Ardú Pharma se enfrentó a una creciente presión pública y de los organismos reguladores. Las sobredosis iban en aumento y el número de personas que morían por opioides alcanzaba nuevos máximos cada año. La empresa se enfrentó a demandas y al darse cuenta de que la relación entre OxyContin y la epidemia de muertes era cada vez más evidente, Purdue Pharma tomó una medida inesperada. Desarrolló una nueva formulación de OxyContin, supuestamente resistente al abuso. Una pastilla que no se disolvía en agua, que no se podía inhalar, que supuestamente evitaría la sobredosis en los adictos. ¿Pero lo hacía la empresa por altruismo? No. Sucedió porque las ventas de OxyContin estaban empezando a disminuir a medida que la gente descubría una forma de obtener un mayor efecto disolviendo la pastilla en agua
o inhalándola. La nueva fórmula no se desarrolló para salvar vidas, sino para detener la sobredosis lo suficiente para que la gente no muriera con demasiada frecuencia, pero siguiera adicta y continuara pagando. Tú, Michael, ya no tomabas Oxycontin en las dosis correctas en 2011. Tu doctor Wasserman se negó a aumentar la dosis. Empezó a hablar de otras formas de controlar el dolor. Habló de fisioterapia, especialistas en dolor, otros métodos. Entendiste que tenía miedo, que empezaba a darse cuenta de lo que estaba haciendo. O tal vez las nuevas regulaciones estaban empezando a presionar a los médicos, obligándolos a ser más cuidadosos. Pero para ti, esto significaba una cosa: ya no obtendrías pastillas de una fuente oficial. Y aquí es donde comienza la segunda fase de tu declive, Michael, la fase que lo determinará todo. En 2011, las calles de la ciudad ya estaban bien preparadas para abastecer a los adictos a los opioides. Fue una evolución natural. Cuando Purdue Pharma comenzó a producir Oxycontin en 1998, no solo creó un fármaco, sino que creó un mercado, un enorme mercado negro, porque cada pastilla recetada por un médico en exceso terminaba en la calle. A cada persona a la que le recetaban Oxycontin y veía el precio que alcanzaban estas pastillas en el mercado negro, podía ganar dinero revendiendo algunas. Y lo hicieron. El fármaco que debería haber estado en los botiquines porque un médico lo recetaba, fluía hacia el mercado negro. Pero en 2011, Purdue Pharma lanzó una nueva formulación resistente al abuso. Esto significó que la pastilla no se podía disolver ni triturar con tanta facilidad. Esto significó que el mercado negro de Oxycontin comenzó a disminuir. Y cuando el mercado negro disminuye y la gente sigue siendo adicta, busca otras maneras. Y ahí es donde entra en juego la heroína. Y ahí es donde entra en juego el fentanilo. La heroína lleva mucho tiempo presente en Estados Unidos. No es un problema nuevo. Pero entre 2011 y 2015 algo nuevo sucedió. Los narcotraficantes en México y otros países, buscando una manera de competir con el Oxycontin barato y de fácil acceso, que las personas adictas a los opioides podían conseguir sin dificultad, comenzaron a añadir fentanilo a la heroína. El fentanilo es un opioide sintético, aproximadamente 50 veces más potente que la morfina. Añadir un poco de fentanilo a la heroína significaba que un adicto acostumbrado a cierta dosis experimentaría un efecto mucho más fuerte. Esto era económicamente rentable para los traficantes, pero mortal para el consumidor. Te encuentras con el fentanilo en 2014, Michael, y no te encuentras con él como con la heroína. Te encuentras con él como una persona desesperada que busca una manera de sobrellevar un dolor que no desaparece. Tu médico dejó de recetarte pastillas. Ya habías intentado ir a otros médicos, pero el sistema de la ciudad se había vuelto más organizado, más controlado. Se había introducido un almacén de datos estatal para medicamentos recetados, y cada médico podía ver cuántos opioides había tomado un paciente. Los médicos se volvieron más cautelosos. Los reguladores comenzaron a presionar. El número de recetas de opioides comenzó a disminuir. Y para las personas que ya eran adictas, esto significaba una cosa: necesitaban encontrar otra fuente. Conociste a David Morgan en un bar de la Tercera Avenida. David era un noble amigo del instituto tuyo. No se habían visto en 15 años, pero se reconocieron inmediatamente. David se parecía bastante a ti. Quizás un poco peor. Tenía incluso menos dientes, y su ojo izquierdo estaba ligeramente nublado por algún tipo de infección. Pero cuando David hablaba de esto no sonaba desesperado. Sonaba más bien como un hombre que ya había pasado por lo peor y que ya no le tenía miedo a nada. Con la tercera cerveza, David te preguntó directamente: ¿estás buscando algo? Pareces alguien que busca algo. Y cuando le contaste lo de las pastillas, que el médico había dejado de recetártelas, que el dolor había vuelto con renovada intensidad, David asintió. Asintió como si lo hubiera visto 1000 veces. Y dijo que podía ayudarte. Conocí a un tipo. El tipo se llama Kevin. Y Kevin puede conseguir cualquier cosa. Pastillas, polvo, lo que sea. Solo necesita sangre de un dedo, un poco de dinero. ¿Y tú, Michael, aceptaste? ¿Por qué aceptaste? Porque el dolor era real. Porque la falta de pastillas significaba que no podías dormir,
no podías trabajar, no podías funcionar como un ser humano, porque tu cuerpo ya había sido rehecho, reescrito, reprogramado por químicos. Y ahora exigía esos químicos como exigía aire y agua. Al día siguiente, David te llevó a un apartamento en la tercera calle, 8º piso, apartamento 312. Estaba en un edificio de estilo victoriano, que alguna vez había sido un edificio residencial, y ahora era algo así como un antro moderno, donde los narcotraficantes llevaban a cabo sus negocios. El olor en la entrada era insoportable. Una mezcla de orina, moho y algo dulce, como carne podrida. Viste a un hombre tendido en las escaleras del tercer piso. Respiraba, pero con dificultad. Pasaste a su lado sin mirarlo a los ojos, porque ya estabas empezando a comprender que, en este mundo, la ignorancia es la forma de sobrevivir. Kevin era un joven, tal vez de 25 o 26 años. Era delgado, demacrado, con las mejillas hundidas y unos ojos azul claro que parecían a la vez vivos y muertos. Vivía en una habitación pequeña, que parecía servir tanto de apartamento como de oficina. En la pared había un mapa de Estados Unidos con chinchetas rojas en distintas ciudades. Había fajos de billetes sobre la mesa, un colchón en el suelo con un gato encima, y no estaba seguro de si estaba vivo o no, porque no se movía en absoluto. El olor de la habitación era penetrante, químico, el olor a fentanilo. Aunque no conocías la palabra, tampoco conocías el olor todavía, pero más tarde aprenderías a reconocerlo entre todos los demás aromas, como un cazador reconoce el olor de un animal. Kevin preguntó, ¿qué quieres? Dijiste que necesitabas pastillas, algo para el dolor. Kevin sonrió y su sonrisa era patética, porque se reía de tu ingenuidad, o de algo más que no podías comprender. Dijo que ya no había pastillas. Pastillas, viejo. Todos se habían pasado a algo mejor, a fentanilo. El fentanilo es más barato, el fentanilo es más fuerte. El fentanilo nunca se acabará. No sabías qué era, pero aceptaste. Aceptaste porque el dolor no cedía. Kevin te entregó una bolsita de plástico negra, sellada con cinta adhesiva. Era un polvo blanco con un ligero tono azulado. Kevin dijo que era fentanilo puro, sin adulterar, mezclado solo con lactosa, que tenías que inhalarlo poco a poco porque era muy fuerte. Kevin lo repitió 3 veces. Muy fuerte. Muy fuerte. Muy fuerte. Costaba $200 por gramo. Le diste el dinero y te guardaste la bolsita en el bolsillo. Tenías el dinero porque acababas de cobrar y era lo último que te quedaba después del alquiler y la comida. Al llegar a tu pequeño apartamento en las afueras, te sentaste en la cama durante media hora mirando fijamente la bolsa. Era pequeña, casi invisible. Esa bolsa que ahora contenía todo tu infierno futuro. La abriste. El olor te golpeó al instante. Penetrante. Químico. Nunca habías olido nada igual en tu vida. Entonces recordaste lo que Kevin había dicho. Muy fuerte. Cogiste un poco de polvo con la punta del cuchillo. Era solo una pelusa, apenas visible, pero parecía amenazante en su inocencia. Te la acercaste a la nariz e inhalaste. Durante los primeros 30 segundos no pasó nada. Tu cerebro comenzó a producir adrenalina, calculando si siquiera funcionaría. Sentías la tensión de lo desconocido en tus músculos. Pero entonces, como una ola, algo recorrió tu cuerpo. Al principio fue un calor agradable, que se extendía desde tu pecho hacia arriba, como beber vino caliente en un frío día de invierno. El dolor de espalda desapareció. Pero no fue solo la desaparición del dolor. Fue la desaparición del dolor, la ansiedad, el miedo, la depresión, todo lo que había dentro de ti. Lo único que quedó fue puro alivio, felicidad, euforia. Sentiste que si murieras en este momento, estaría bien. De hecho, parecía que sería bueno. Al día siguiente te despertaste y el dolor había vuelto. Pero este no era el mismo dolor de antes. Este era el dolor del hambre, el dolor de la ausencia. Tu cuerpo clamaba por fentanilo como un hambre hambriento en el desierto clama por agua. Y así, volviste con Kevin. Esta vez lo inhalaste 2 veces al día, luego 3. En 2 semanas los gramos se derritieron, desaparecieron.
disolviéndose en tus fosas nasales y en tu cuerpo. Regresaste con Kevin con los bolsillos vacíos. Tu dinero se había esfumado. Le preguntaste si podías pedirle dinero prestado. Kevin accedió, pero dijo que tendrías que devolver el préstamo con intereses. Así comienza tu deuda, Michael. Una deuda que nunca se podrá saldar por completo porque cada día necesitas una nueva dosis. Y cada día necesitas dinero que no tienes. Empiezas a robar cosas pequeñas, aparatos electrónicos de la casa, muebles que podrías vender. Empiezas a pedir dinero prestado a tus compañeros de trabajo y ellos empiezan a notar que algo anda mal contigo. Tu comportamiento cambia. Te vuelves irritable los días que no has conseguido tu dosis y relajado y apático los días que sí. Tu jefe, el señor Harman, se da cuenta de esto. Te llamó a su oficina un día de noviembre de 2014, cuando el frío ya había calado hondo y la nieve cubría las ventanas. El señor Harman era un hombre de tu edad, quizás unos años menor. Era calvo, corpulento, con el rostro enrojecido por la presión arterial alta. Pero en sus ojos había algo más que la severidad de un jefe. Había lástima. Y la lástima en los ojos de un jefe puede ser peor que la ira. Dijo que tu trabajo era insatisfactorio, que a menudo llegabas al trabajo en un estado en el que claramente algo andaba mal, que tus compañeros se quejaban y que habías pedido dinero prestado a 4 personas en las últimas 2 semanas. El señor Harman preguntó, ¿consumes drogas? Y mentiste. Dijiste que eran problemas de salud, dolores de espalda, viejos problemas que habían reaparecido. El señor Harman te escuchó y te diste cuenta de que no te creía, pero te dejó ir con una advertencia. Necesitabas ayuda, dijo. Y si no la encuentras, tendrá que tomar medidas más drásticas. ¿Sabías lo que eso significaba? Significaba que estabas despedido. Y si perdías tu trabajo, perdías tu salario. Y si perdías tu salario, no tendrías dinero para el alquiler, la comida ni el fentanilo. Estarías en la calle. Y sabías que en la calle, sin dinero, sin ayuda, sin un sistema, tus posibilidades de sobrevivir solo disminuirían. Fuiste a ver a un médico en una clínica pública, porque los médicos privados eran caros. Esto fue a finales de noviembre. La clínica estaba llena. Había gente que se parecía a ti, o peor, esperando. Gente con moretones, gente con la piel amarillenta, gente temblando, gente que claramente estaba a punto de derrumbarse. El médico era un joven asiático y tenía la misma fatiga que habías visto en otros médicos. La fatiga de ver lo mismo todos los días, de no poder ayudar en las cantidades necesarias para salvar vidas. Les contaste la historia, una versión resumida, comenzando con el otoño de 2008. El médico asintió repetidamente, y sabías que había escuchado esa historia muchas veces. Sugirió metadona. La metadona es un opioide sintético que se usa como terapia de sustitución para adictos a la heroína y personas con dependencia a los opioides. Su efecto es más prolongado que el de la heroína o el fentanilo, por lo que solo necesitas tomarla una vez al día. Pero hay un problema. La metadona debe obtenerse en clínicas especiales todos los días a una hora específica. Esto significa que debes ir todos los días. Debes someterte a pruebas. Debes pasar por un programa de desintoxicación largo y tortuoso, donde los primeros días serán un infierno. Aceptaste. Aceptaste porque viste que la alternativa era la calle, la muerte, la nada. El primer día en la clínica de sustitución de metadona fue el día de la liberación. La fecha era el 24 de noviembre de 2014. Llegaste ahí a las 7 a.m. Era de noche, cuando la ciudad aún dormía y los camiones de reparto apenas comenzaban a circular por las calles. El edificio de la clínica era gris y lúgubre, como todo en esta ciudad. Un letrero colgaba de la puerta: Programa de tratamiento de abstinencia. Era difícil entrar porque una parte de ti no quería esto. Una parte de ti sabía que si entrabas comenzarías un proceso doloroso. En la clínica rellenaste formularios. Los formularios preguntaban de todo: tu historial médico, tus síntomas, tus hábitos, tus deseos. Había preguntas sobre el suicidio. ¿Tenías pensamientos suicidas? Respondiste que no, porque esa era una pregunta que no podías responder con sinceridad si querías recibir ayuda.
porque si decías que sí, podrían ingresarte en una unidad psiquiátrica y eso retrasaría el inicio de la terapia de sustitución. Luego te sentaste en una sala con otras personas, esperando para ver al médico. Había personas de todas las edades a tu alrededor. Había una anciana, quizá unos 70 años, con el pelo gris y las manos temblorosas. Junto a ella se sentaba un joven, quizás unos 22 años, con un piercing en la nariz y las manos completamente tatuadas. Había una mujer de mediana edad que lloraba en silencio, con lágrimas que le corrían por las mejillas, pero no emitía ningún sonido. Todas estas personas compartían algo en común. Todos eran adictos. Te veías reflejado en cada uno de ellos, y veías a cada uno de ellos en ti. La doctora, que resultó ser una mujer, la doctora María Santos, fue más compasiva que el médico de la clínica. Escuchó atentamente tu historia, sin interrumpir. Luego te explicó el proceso de sustitución con metadona. La metadona, dijo, es un opioide sintético de acción prolongada. Vendrás todos los días y recibirás una dosis de metadona calculada para prevenir el síndrome de abstinencia. Comenzará con una dosis pequeña y la aumentará gradualmente durante semanas hasta que tu cuerpo se adapte. Al principio será difícil porque ya no experimentarás los efectos agudos del fentanilo. En cambio, experimentarás los efectos estables y constantes de la metadona que mantendrán los síntomas de abstinencia bajo control. No será como la euforia que sentías con el fentanilo, pero te permitirá vivir. Preguntó, ¿haces algo más además de opioides? Dijiste que bebías a veces. A veces bebía cerveza o vodka, sobre todo cuando no podía conseguir fentanilo, o bebía para aliviar el dolor del inicio de la abstinencia. La doctora Santos asintió. El alcohol es peligroso cuando se combina con la metadona. Puede provocar una sobredosis. Recomendó evitar el alcohol. También recomendó ayuda psicológica, terapia con un trabajador social y tal vez grupos de apoyo, pero todo esto estaba fuera de tu alcance económico. Recibiste tu primera dosis de metadona ese mismo día. Era un vasito pequeño, de unos 5 centímetros de alto, con un líquido marrón dentro que olía a medicina y dulce. El médico te dijo que te lo bebieras todo. Te lo bebiste. El sabor era horrible, amargo y un poco a plástico. Lo tomaste con agua. Los 3 días siguientes fueron un infierno. Fue por la abstinencia que comenzó a desarrollarse cuando el fentanilo empezó a desaparecer de tu organismo. Sudoración, temblores, dolor articular, insomnio. La metadona ayudaba, pero hacía efecto lentamente y no eliminaba por completo los síntomas. Ibas a la clínica todos los días a las 7 de la mañana. Te tomabas toda la dosis y volvías a casa para soportar otro día de agonía. Al 4.º día estabas un poco mejor, al 5.º aún mejor. Y después de 2 semanas te habías adaptado casi por completo. Los síntomas de abstinencia no habían desaparecido del todo, pero se habían vuelto manejables. Y lo más importante, ya no sentías la necesidad imperiosa de inhalar fentanilo. Parecías más estable. Tu jefe, el señor Harmon, lo notó. Te llamó a su oficina y te dijo que se alegraba de ver la mejoría, que tenías mejor aspecto. Te dijo que si seguías así, podrías conservar tu trabajo. Le diste las gracias y durante los 3 meses siguientes te esforzaste al máximo. Ibas a trabajar y hacías bien tu trabajo. Ibas a la clínica todos los días, tomabas tu metadona. Intentaba ser una persona que vivía, no solo una persona que sobrevivía. Pero hay un problema con la terapia de mantenimiento con metanol en Estados Unidos. El problema es que esta terapia a menudo solo está disponible a través de proveedores gubernamentales, y estas instalaciones suelen estar subfinanciadas. El problema es que el programa exige que llegues a una hora específica todos los días, y si llegas tan solo unos minutos tarde, pueden negarte tu dosis. El problema es que el programa suele estar lleno de negatividad y desconfianza. El personal médico que trabaja en estas clínicas a menudo ve a los pacientes como criminales o perdedores a quienes culpan de su adicción. Exigen análisis de orina regulares para comprobar que no estés consumiendo otras drogas. Si la prueba muestra incluso la más mínima traza de otra sustancia, pueden expulsarte del programa.
El 5 de mayo de 2015 llegaste 23 minutos tarde. La razón fue simple. El autobús se averió. Te levantaste a las 4:30 de la mañana, como siempre, para estar en la clínica a las 7. Pero el autobús en el que ibas se averió después de 3 paradas. El conductor te dijo que esperaras al siguiente. Se te agotó la batería del móvil. No pudiste llamar para avisar. Corriste, pero fue un largo camino y llegaste a los 23 minutos y 23 segundos. Solo 23 segundos, Michael. Solo 23 segundos y cruzaste el umbral donde comienza el segundo infierno. La enfermera, tras el cristal, miró su reloj, negó con la cabeza y dijo que no podía recibir tu dosis. Una regla es una regla, dijo. Sin emoción, como un robot. Intentaste explicar lo del autobús, cómo fue su culpa, no tuya. Pero ya lo había oído 1000 veces. No estaba preocupada. Tú eras responsable y no lo fuiste. Sugirió que volvieras al día siguiente. Al día siguiente serían 24 horas. 24 horas sin metadona. Regresaste a casa y solo 6 horas después empezó. El dolor de espalda reprimido durante 3 meses comenzó a reaparecer. Te dolían los músculos, tenías el estómago revuelto, sudabas, temblabas, no podías dormir. La metadona permanece en el organismo mucho más tiempo que el fentanilo, por lo que el síndrome de abstinencia se desarrolla más lentamente, pero también dura más. Una noche sin metadona es como perder el ancla de la que depende tu vida. Y sabías que si al día siguiente había otro retraso, caerías aún más. Pero al día siguiente estabas ahí a las 5:30 de la mañana, 1 hora y media antes de que abrieran. Esperaste y cuando la cajera abrió la ventanilla a las 7 de la mañana, fuiste el primero. Esta vez todo salió bien. Conseguiste tu dosis. Pero sentías que algo se había roto en el sentido de que te diste cuenta que este sistema, que se suponía que debía salvarte, también podía usar su poder en contra tuya. Que cualquier día podías llegar tarde, cualquier día podía haber un retraso, cualquier día el programa podía decidir que ya no eras digno de ayuda. Durante el siguiente año, 2015, tu vida fue bastante llevadera. Fuiste a rehabilitación, fuiste a trabajar, pagaste tu alquiler. Era aburrido, pero estable, aunque el aburrimiento te estaba haciendo daño. Tras años de euforia constante, viviendo solo para la siguiente dosis, la vida sin emociones fuertes se sentía vacía. Tu cerebro, reprogramado por el fentanilo, clamaba por estimulación. Y volviste a buscar. Al principio fue el alcohol, ibas al bar 2 o 3 veces por semana y bebías perra. Luego fue la marihuana, luego la cocaína, luego la heroína. No fue el final, Michael. Fue solo un respiro. Tu segundo encuentro con el fentanilo fue en diciembre de 2015. Estabas borracho, buscando algo más que cerveza y el tedio de tu vida. Kevin, tu antiguo proveedor, por fortuna o desfortuna, estaba en prisión por narcotráfico. Pero había muchos otros Kevins. Este Kevin se llamaba Raju. Indio, un chico asustado, de unos 19 años. Raju vendía desde el sótano de otro edificio, y la calidad de su fentanilo era mucho peor que la de Kevin. Estaba diluido, mezclado con rellenos baratos, y una sola dosis era impredecible en su potencia. Pero estabas borracho y no pensaste en ello. Inhalaste lo que te dio Raju y sentiste el subidón de fentanilo unos minutos después. Era el mismo mundo de antes. Euforia, alivio, una voz profunda en tu interior que te decía que todo estaría bien, que el dolor se iba, que estabas en casa. Pero después de unas horas, algo empezó a suceder. Tu respiración se ralentizó, quizás demasiado. Tus pupilas se contrajeron hasta convertirse en agujeros de alfiler. Te incorporaste en la cama, tu cuerpo fallando. Fue una sobredosis. Esta era la línea divisoria, la línea entre la vida y la muerte. Tu vecina te oyó hacer ruidos extraños, sibilancias.
sonidos de asfixia. Llamó a una ambulancia. Los paramédicos llegaron y lo primero que hicieron fue administrarte naloxona, un antagonista de los receptores opioides. La naloxona desplazó el fentanilo de tus receptores y despertaste en un estado infernal y agonizante de abstinencia aguda. Estabas en la ambulancia. Los paramédicos estaban contigo. No podías respirar bien. Tu corazón latía con fuerza y en cuestión de minutos la terrible abstinencia comenzó a manifestarse por completo. Fue peor que cualquier horror que hubieras experimentado. Era como si todos tus nervios estuvieran en llamas. En el hospital te administraron más medicamentos para sobrellevar la abstinencia. Te dijeron que si tu vecino no hubiera llamado al 911 en 2 minutos, estarías muerto. 2 personas en la misma calle habían muerto de sobredosis esa misma semana. Una tenía 24 años, la otra 56. Era una nueva estadística en la ciudad. Las muertes por sobredosis eran parte de la vida, parte del paisaje, como la lluvia ácida. Cuando te dieron de alta del hospital al día siguiente, te recomendaron que regresaras al programa de metadona. Pero cuando fuiste a la clínica, te dijeron que te habían dado de baja del programa porque tu muestra de orina, tomada después de la sobredosis, mostró rastros de heroína. Según las reglas del programa, consumir otras drogas implica síndrome de abstinencia. Intentaste explicarlo, intentaste decirles que estabas borracho, que fue un error, que estabas en peligro, pero la máquina no se detiene, la máquina sigue funcionando. Dijeron que puedes regresar en 3 meses y pasas una nueva evaluación, pero no fueron 3 meses, tenías un día sin metadona y empezaría el síndrome de abstinencia, y en una semana estarías desesperado. Ese fue el momento, Michael, en que tu vida se desmoronó por completo, porque ahora estabas en la calle, sin apoyo, sin programa, sin nada, y eras un adicto, dependiente de fentanilo, heroína, metadona, cualquier cosa que pudiera mitigar el síndrome de abstinencia. Y en una ciudad donde el sistema estaba diseñado no para ayudar a gente como tú, sino solo para castigarla, la única manera de sobrevivir era volver a la calle. Faltaste al trabajo 3 días. Le dijiste al señor Harman que tenías una enfermedad, pero la enfermedad no estaba en tu cuerpo. La enfermedad era que te habían sacado del programa y ahora estabas en pleno síndrome de abstinencia. Al tercer día, no podías levantarte de la cama. El señor Harman te llamó y su voz era severa, pero no sin compasión. Dijo que no podía permitir que llegaras tarde más. Si no te presentabas mañana, renunciabas. Te presentaste mañana. Estabas pálido, temblando, con la mirada perdida. El señor Harman te miró y dijo que ya era suficiente. Dijo que necesitabas ayuda urgente, y que no podía permitirte trabajar en ese estado. Dijo que te despedía, pero antes de que te fueras te dio un número de teléfono, el número de un grupo de apoyo llamado Second Life. Dijo que el grupo ayudaba a la gente y que debías llamar. Llamaste. Era enero de 2016. El frío era insoportable. La nieve cubría las calles y sabías que si no encontrabas un lugar cálido, un sitio donde pasar la noche, podrías congelarte. Second Life era un refugio para personas sin hogar, con problemas de adicción. Digo la palabra refugio, pero no era exactamente un refugio. Era un edificio donado hace 20 años y desde entonces se había estado deteriorando lentamente. 20 personas en un edificio diseñado para 25 camas. 20 camas y 25 personas. La gente dormía en 2 rielas en el suelo, un baño para 15 personas, un demidor donde preparaban sopa con las sobras todos los días al mediodía. El desayuno consistía en panecillos y café. No era el paraíso, pero era mejor que vivir en la calle. El recepcionista, un hombre llamado Thomas, te pedía que contaras tu historia. Se la contabas y él la sentía repetidamente y sus ojos decían que la había oído 1000 veces. Pero era amable este Thomas. Te decía que podías quedarte, podías dormir allí, podías comer allí, podías estar allí. El programa requería que estuvieras sobrio. Nada de drogas, nada de alcohol. Si te pillaban con algo, te expulsaban.
Pero hay un médico que viene los lunes y puede ayudarte. Puede darte vitaminas, medicamentos para las enfermedades que has desarrollado por tu estilo de vida, pero lo principal es la terapia de grupo. 2 veces a la semana, todos se reúnen en círculo y cuentan sus historias. Y la gente escucha y se solidariza porque todos en el círculo saben que están al borde del abismo y que o caerán o se levantarán juntos. La primera noche en el refugio fue extraña. Te acostaste en un colchón delgado en el suelo, junto a otras 10 personas, roncando, tosiendo, moviéndose durante la noche. La abstinencia fue terrible. Te dolían los músculos, tenías el estómago revuelto, no podías dormir, pero estabas a salvo. Y en esa seguridad, en esa mínima protección contra la intemperie, había esperanza. Segunda semana. Empezaste a asistir a terapia grupal. Había 20 personas en círculo. Todos se veían como tú, cansados, inmóviles, pálidos. La primera persona en hablar fue un hombre llamado Jason, que parecía mayor de lo que era. Jason comenzó diciendo su nombre y que era drogadicto. Todos en el círculo respondieron: «Hola, Jason». Jason explicó que tenía 28 años y que consumía drogas desde los 16. Heroína. Dijo que vio morir a su madre porque era seropositiva y que en aquellos tiempos no existía tratamiento. Dijo que se infectó intencionalmente porque quería acabar con su vida rápidamente, pero no lo logró. El VIH había progresado lentamente, y durante los 10 años anteriores, Jason había vivido con una enfermedad que sabía que lo mataría. Y aún así, seguía allí, luchando, intentando sobrevivir el día a día. Entonces habló una mujer llamada Donna. Donna era enfermera. Sí, enfermera en un hospital, antes de ser adicta. Su historia comenzó igual que la tuya: dolor, pastillas, adicción. Pero en algún momento cruzó la línea. Empezó a tomar pastillas en el trabajo. Empezó a falsificar informes. La descubrieron, la despidieron. Perdió su licencia. Ahora estaba allí, en un albergue, intentando recuperar algo de sí misma que había perdido. Cuando terminó de hablar, tenía lágrimas en los ojos, y cuando te miró, sus ojos reflejaban que se veía reflejada en todas las personas del círculo, y veía todas las maneras en que la vida podía desmoronarse. Cuando te tocó el turno, dijiste que te llamabas Michael. Todos respondieron: «Hola, Mike». Empezaste a contar tu historia, y al cabo de unos minutos rompiste a llorar. Hablaste de tu padre alcohólico y de tu madre débil, y de cómo pensabas que serías diferente. Hablaste de tu matrimonio fallido y de tu hijo, al que apenas conocías. Hablaste de la caída de 2008, de las pastillas, del fentanilo, de la sobredosis. Y cuando terminaste, todos en el grupo te dijeron que te comprendían, que te apoyaban, y ese fue el primer momento en años en que sentiste que no estabas sola. Pasaron los meses. Te quedaste en el refugio. Los síntomas de abstinencia disminuyeron lentamente, aunque nunca desaparecieron por completo. El dolor de espalda regresó con mayor intensidad, porque la metadona lo había enmascarado y ahora era visible, real e insoportable. El médico que venía los lunes te dijo que podías pedir analgésicos suaves sin receta, ibuprofeno o paracetamol. No te ayudaría mucho, pero sí un poco. Empezaste a ir a fisioterapia 2 veces por semana al gimnasio local que ofrecía horas de voluntariado. El fisioterapeuta era joven, enérgico, y te enseñó ejercicios que podrían ayudarte con la espalda. No curarla, porque una hernia discal es un problema constante, pero sí controlarla. Empezaste a hacer voluntariado en el albergue, ayudando a preparar sopa, a limpiar, a recibir a las personas que llegaban, que lo habían perdido todo, igual que tú lo habías perdido todo. Y había algo en este trabajo que le daba sentido a tu vida. Un pequeño sentido. No el sentido que habrías elegido si hubieras tenido muchas opciones, pero sentido al fin y al cabo. Una premonición de que podrías ayudar a alguien más a escapar del infierno que habías vivido. Durante 6 meses en el albergue, en julio de 2016, algo sucedió que destrozó tu creciente sensación de estabilidad. Un coche nuevo se detuvo frente al albergue. Un funcionario, un hombre del ayuntamiento, bajó. Trajo noticias que fueron como una puñalada en el corazón. El edificio donde se ubicaba el albergue estaba en un terreno que la ciudad había decidido utilizar para un nuevo proyecto de desarrollo, un proyecto de revitalización del centro.
un proyecto de nuevos comienzos. El albergue tenía que irse. Tenían 3 meses. 3 meses. En 3 meses tenían que encontrar una nueva ubicación, nueva financiación, nuevo apoyo. La directora del albergue, una mujer llamada Sara, era una mujer negra, fuerte, pero sí ve cómo se quebró. Habló con el funcionario preguntándole si no había alguna solución. No, dijo el funcionario. La ciudad valora el trabajo del albergue, pero el progreso exige sacrificios. Progreso. Una palabra que significaba que los que vivían en el albergue eran un obstáculo para el progreso. 3 meses después, el albergue cerró. Todos sus residentes fueron desalojados y arrojados a la calle. Algunos encontraron otros albergues, algunos regresaron con las familias que los habían acogido, otros simplemente desaparecieron en los bajos fondos de la ciudad. Tú, Michael, regresaste con Thomas, el hombre que te había acogido, y le pediste consejo. Thomas te dio las direcciones y los números telefónicos de otros albergues y de otras organizaciones, pero la mayoría estaban saturadas. La mayoría exigían un periodo de sobriedad de 3 meses. Un albergue accedió a acogerte, pero te dijo que tenías que estar sobrio durante 3 meses seguidos y hacerte pruebas de orina diarias. Aceptaste y te mantuviste sobrio. Pero mantenerse sobrio en una ciudad cuyo sistema está diseñado para destruirte es una tarea imposible. La ciudad era peligrosa. La policía te detenía varias veces al día simplemente porque parecías una persona sin hogar. La gente te insultaba, las tiendas se negaban a dejarte entrar, comida si es que encontrabas alguna, la vida a menudo se arruinaba. Las noches eran frías. Dormías en callejones, parques, edificios abandonados. Una vez casi mueres de hipotermia. Y te salvó una mujer sin hogar que te dio su saco de dormir mientras te calentabas bajo una farola. Todos los días tenías que presentarte a una prueba de orina a las 9 de la mañana. Esto significaba que tenías que estar en el centro a las 9 de la mañana, no importando dónde habías dormido la noche anterior. Una vez, en diciembre de 2016, llegaste 50 minutos tarde, porque había habido una tormenta de nieve, y no pudiste salir del sótano donde habías estado durmiendo. Perdiste tu lugar en el albergue. Estabas de vuelta en la calle. Ese fue el momento en que te diste cuenta de que el sistema no estaba diseñado para ayudar a personas como tú. El sistema estaba diseñado para lidiar con un problema puntual, para obligar a personas como tú a desaparecer. Si podías permanecer en la pobreza, si podías permanecer con una enfermedad crónica, si podías permanecer al borde de la muerte sin pasar desapercibido, y el sistema quedaba satisfecho. Pero si te hacías visible, si te convertías en un problema, si exigías recursos, entonces el sistema tomaba medidas drásticas. En noviembre de 2017, tras 2 años de inestabilidad, conociste a Chris en la calle. Chris era drogadicto como tú, pero además traficaba con drogas. Te ofreció un lugar donde dormir, un escondite, a cambio de que le ayudaras a distribuir la droga. Neil, estuviste de acuerdo. Era un paso lógico, casi inevitable. Porque cuando el sistema te deja sin opción, cuando el sistema cierra todas las puertas, cuando el sistema te dice que no eres humano, que eres un desecho, que debes desaparecer, entonces el único camino que queda es aceptar lo que el sistema dice que eres. Con Chris vuelves al fentanilo, pero este no es el fentanilo de 2014. Este es fentanilo diluido 10 veces, mezclado con pan, lana de acero, rellenos baratos, cosas que no puedes nombrar. La calidad baja, el precio se mantiene. Chris dice que es normal que la gente no note la diferencia. La gente solo quiere alivio, y lo consigue, al menos durante la primera hora, y luego el dolor y el hambre regresan con toda su intensidad. 3 veces este año has visto sobredosis. La primera vez fue un joven, tal vez de 22 años, que inhaló la dosis de Chris, y su respiración se ralentizó, y su piel comenzó a ponerse azul. Chris llamó a una ambulancia, pero los paramédicos llegaron demasiado tarde. El joven había fallecido. La segunda vez fue una mujer, de unos 55 años. La naloxona la salvó,
pero sufría un síndrome de abstinencia agudo y estaba tan enfadada con los paramédicos por haberla salvado que tuvieron que sujetarla. La tercera vez, tú mismo casi mueres. La dosis era especialmente fuerte e inhalaste lo que creías que era una dosis normal, y en cuestión de minutos todo empezó a oscurecerse. Te salvaste gracias a la naloxona que Chris siempre llevaba consigo. Te diste cuenta de que habías llegado al final del juego. Te diste cuenta de que cada día que vives es solo un accidente, pura suerte. Que la droga no era demasiado fuerte, que la gente a tu alrededor tenía naloxona, que los paramédicos llegaron a tiempo. Te diste cuenta de que esto no es vida, ni siquiera una muerte lenta. Es una caída rápida al abismo. Y lo único que puedes hacer es esperar que la caída sea indolora. Pero sigues vivo. Una parte de ti todavía quiere vivir. Una parte de ti aún sueña con un futuro mejor. Y en abril de 2018, fuiste a la clínica del hospital y dijiste que querías naltrexona. La naltrexona es un antagonista de los opioides que bloquea por completo sus efectos. Si tomas naltrexona, inhalar fentanilo no tendrá ningún efecto. Es una forma de escapar del infierno mismo. La doctora te miró sorprendida, como si estuvieras pidiendo algo impensable. Estuvo de acuerdo. Dijo que la naltrexona podía ser eficaz, pero que también causaba síndrome de abstinencia agudo si la tomabas mientras los opioides aún estaban en tu organismo. La primera inyección de naltrexona fue el peor dolor que habías experimentado en tu vida. No era solo dolor físico, era dolor espiritual. El dolor de tu cuerpo exigiendo algo que no podía obtener. El dolor de estar completamente aislado de la única forma en que podías lidiar con el dolor, con la depresión, con la vida. Durante la primera semana solo querías morir, pero te quedaste. Te quedaste porque había esperanza. Esperanza de que si lograbas sobrevivir esta semana, si podías mantenerte con vida y sobrio, entonces tal vez hubiera una salida de esto. Después de 2 semanas con naltrexona, los síntomas de abstinencia comenzaron a disminuir. Después de 1 mes, comenzaste a sentirte casi humano. Después de 3 meses, conseguiste un trabajo en la industria alimentaria, descargando camiones. Era un trabajo duro, pero era trabajo. Después de 6 meses, encontraste una pequeña habitación para alquilar en una casa con otras personas que vivían al borde de la pobreza, pero era suficiente. Pagabas el alquiler, pagabas la comida, pagabas tu naltrexona, que, resultó, no era barata y no siempre estaba cubierta por el seguro. Ese sería el final de la historia si fuera un cuento de hadas. Pero no es un cuento de hadas, Michael. Y aún continúa. En el 8º piso del mismo edificio donde Kevin una vez vivió, vive un nuevo Kevin. Y los jóvenes llegan allí buscando alivio al dolor o al vacío interior y reciben un cargamento de fentanilo que puede ser mortal. Y en la ciudad, en el mismo hospital donde estuviste tras la sobredosis, se le ordena a los médicos que sean más cuidadosos al prescribir opioides, pero es demasiado tarde para cientos e incluso miles de personas que ya son adictas. Y en sus hogares, personas que alguna vez fueron normales, ahora viven con el castigo infligido por un sistema que les dijo que el dolor era el enemigo público número 1, y luego los dejó sin defensa ante el verdadero enemigo que siempre estuvo dentro de ellos. Tú, Michael, eres uno entre millones. Eres una de las 200,000 personas que mueren en Estados Unidos cada año por una sobredosis, o eres uno de los millones que viven cada día con dolor, con adicción, con la sensación de que la vida que viven no es la que eligieron. Tu historia es la historia de un sistema que cometió errores, que mintió, que puso las ganancias por delante de las vidas. Esta es la historia de una ciudad destruida no por un enemigo externo, sino por uno interno. Un enemigo creado por el hombre, un enemigo cuyo nombre es lucro. Y si alguna vez te encuentras en la ciudad, sí, en cualquier ciudad estadounidense, ves a una persona temblando de frío en pleno verano, una persona buscando cómo pagar su próxima dosis, una persona que lo ha perdido todo. Recuerda, esto no es un desecho de la sociedad. Es una víctima de un sistema que convenció a los médicos de que el dolor debía erradicarse por completo y que luego dejó a millones de personas desesperadas cuando los médicos se negaron a recetar,
cuando los reguladores empezaron a tomar medidas drásticas, cuando ya era demasiado tarde, tú, Michael Davis, sobreviviste. Pero sobrevivir en una ciudad así, en un sistema así, no es vivir, es simplemente posponer el final inevitable. Porque en Estados Unidos, en una ciudad donde la crisis de los opioides ha alcanzado su punto álgido, donde las sobredosis son la principal causa de muerte entre los jóvenes, sobrevivir como adicto al fentanilo significa vivir al límite cada día, cada hora, cada minuto. Y ese límite nunca deja de serlo. Simplemente se convierte en tu nueva normalidad. Queridos espectadores, gracias por acompañarme en esta historia. Gracias por permitirse sentir el dolor y la desesperación que millones de personas en Estados Unidos experimentan ahora mismo. La historia de Michael Davis se repite en cada ciudad, en cada estado, una y otra vez. Es una historia sobre cómo las buenas intenciones pueden tener consecuencias desastrosas cuando un sistema prioriza el lucro sobre la vida humana. Recuerden, cada persona que ven en la calle luchando contra la adicción no es un fracaso moral. Son víctimas de un sistema diseñado para atraparlas. Sean compasivos. Cuando puedan, ayuden, porque somos muy pocos los que podemos hacerlo. Gracias por su atención. Activen las notificaciones para estar al tanto de futuras historias. Y recuerden, la historia nunca termina mientras recordemos por qué es importante. Adiós.